tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video más para este canal. Como se los prometimos anteriormente, vamos a tocar el tema precisamente del documental Get Back, que se estrenó apenas hace unos días, los días 25, 26 y 27 de noviembre, y que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ver. Y obviamente cada quien va a sacar sus conclusiones, cada quien le va a dar una lectura distinta a lo que vio, o a lo mejor muchos coincidiremos, pero la idea de estos videos, o la idea de este video, es pues mostrar o decir lo que pensamos de lo que vimos en estos videos. Pero antes cabe hacer mención que obviamente cuando nosotros sabíamos que iba a salir este documental, pues teníamos una idea de qué era lo que buscábamos o qué podíamos esperar de este documental. Y entre las cosas que esperábamos, esperábamos una mejor calidad en audio y video, la cual obviamente se ha cumplido, porque indudablemente el audio viene remasterizado. El video, la calidad de video es como si se hubiera filmado el día de ayer, o sea, la nitidez con la que se muestra, con la que Peter Jackson nos muestra el documental es increíble. Y la verdad es que en ese aspecto, en ese punto, infinitamente es un 10 para Peter Jackson. La verdad es que muy bueno el material que nos ha mostrado. Otra cosa que esperábamos es disfrutar el rooftop en mejor calidad. Obviamente muchos ya hemos visto, ya habíamos tenido la oportunidad de disfrutar ese concierto, pero esperábamos verlo, principalmente esperábamos verlo en el cine, cosa que no se pudo dar. O no se ha podido dar a este momento, no sabemos las sorpresas que nos puedan traer después, pero hasta ahorita pues, no se pudo, porque este documental únicamente fue transmitido por medio de Disney Plus. Pero esperábamos mejor calidad, indudablemente, la cual se ha cumplido. Otra cosa que esperábamos ver era obviamente descubrir más material distinto al que habíamos visto en la película original. Y que obviamente al ser un material que vimos en casi 8 horas, pues indudablemente que vimos muchas cosas distintas, muchas cosas que nos sorprendieron, muchas cosas que realmente nos abrieron o nos ampliaron más el panorama de todo lo que venía ocurriendo en ese entonces durante la grabación de este álbum, y que indudablemente también repercutió en la grabación del álbum Abbey Road. Y otra cosa que también nos entregaba mucho era saber qué visión nos iba a mostrar Peter Jackson de esta etapa de los Beatles. Y realmente creo que el objetivo del documental, el objetivo de este serial o docuserie, como muchos la han llamado, creo que se cumple a carta cabal, porque lo que muestran definitivamente es una etapa de los Beatles, digamos que muy distinta como nos la mostraron en la película Let It Be. Y era obvio, porque al final de cuentas creo que en todas las grabaciones desgraciadamente no habíamos tenido oportunidad de tener un documento visual fuera de la película Let It Be de algún otro disco de los Beatles. No habíamos tenido la oportunidad de ver cómo se había grabado, no sé, por decir el Meet the Beatles, el With the Beatles, el For Sale, el Sgt. Pepper's, Please Please Me, A Hard Day's Night, Help. Nunca habíamos tenido oportunidad de ver estos discos, cómo se habían grabado, y la única referencia que teníamos era Let It Be. Pero indudablemente el tener esos dos puntos de vista, esos dos parámetros, tanto el de la película como el documental, indudablemente nos da otra perspectiva completamente distinta a lo que muchos nos habíamos quedado al ver simplemente esa película, y que obviamente pues a muchos nos acarrió el hecho de decir, pues estos fueron los villanos, este era el malo, y realmente nos encerramos en una burbuja de la cual ahora Peter Jackson pues se encargó de aclararnos muchas cosas, de mostrarnos realmente qué era lo que venía ocurriendo. Y ese es el punto, yo creo que muy valioso de este documental. Pero vamos a tratar de fraccionar este video, porque sería un video muy largo si lo hacemos los 3 días en un solo video. Así es de que lo vamos a fraccionar exactamente en 3 partes,
para que vayamos desmembrando o desmenuzando lo que fuimos viendo en cada uno de los episodios de esta docuserie Get Back. Así es de que vamos a empezar con este primer video de este primer capítulo. Lo primero que nos llamó mucho la atención y que realmente nos ayuda mucho a entender todo el contexto de hacia dónde iba este documental fue esa pequeña remembranza que nos presenta Peter Jackson sobre desde los inicios de los Beatles y cómo fueron año con año avanzando, evolucionando y cómo llegan hasta tomar la decisión de no hacer más conciertos, de no hacer más shows al aire libre, de dedicarse única y exclusivamente a grabar en estudio y a realizar videos, que fue lo que empezaron a hacer. Y obviamente esta cronología que nos presenta Peter Jackson pues se detiene exactamente en donde empieza la grabación de este álbum de Let It Be. Algo que llama mucho la atención de esta remembranza que nos hace es que en pocos minutos no deja un solo cabo suelto, porque indudablemente toca todas esas etapas de los Beatles desde su lanzamiento, desde la llegada a América, desde los primeros éxitos que tuvieron, sus películas y pues obviamente estos repasos que él va haciendo realmente no deja nada digamos que ahí suelto, no deja nada pendiente para que al final lleguemos al punto inicial de este documental. Y lo primero que nos muestran es cuando se forma digamos que la empresa Apple, esto debido a la ausencia, precisamente a la ausencia física de Brian Epstein. Esto obliga que al no haber un jefe o al no tener ya un manager los Beatles, pues obviamente alguien tenía que tomar las riendas del grupo, y todos sabemos que estas riendas pues realmente quien las tomó fue Paul McCartney. Posteriormente hay un dato que yo en lo personal no lo conocía, no sé si algunos de ustedes ya lo sabía, pero el dato es que se tenían pensados realizar 2 shows en vivo, obviamente después de grabar el álbum, y se tenía previamente, como bien menciona el documental, el 18 de enero hacer un ensayo general y grabar el 19 y 20 de enero los 2 conciertos en vivo y con público para posteriormente también transmitirlos. Ese es un dato importante, ese es un dato que nos deja este documental. A mí en lo personal eso es algo que pues me gustó, es un dato que no conocía y creo que eso es lo primero que nos sorprende a muchos. Indudablemente cuando ellos empiezan a grabar, cuando ellos empiezan a ensayar, porque bueno, obviamente todos sabemos que lo primero que hacen es ensayar las nuevas canciones, qué es lo que piensan meter, qué sí van a incluir, qué no van a incluir, qué es lo que les gusta o qué no les gusta. Y en ese tipo de ensayos, en ese tipo de pruebas, ellos se dan cuenta, o a Paul no le gusta la acústica del lugar. Y eso es algo que él empieza a manifestar, eso es algo que él empieza a solicitar otro lugar donde se puedan escuchar un poco mejor, porque a él no le empieza a gustar la acústica de los estudios Abbey Road. Entonces para él era mejor tocar en un lugar abierto, un espacio exterior, porque él consideraba que era mejor. Otro dato importante y revelador era que ellos tenían por ahí se mencionaba tocar en el anfiteatro de Libia, pero en ese entonces Ringo ya no quería viajar al extranjero, y un dato que es muy curioso dentro de esta parte del documental es cuando Paul McCartney hace la mención de que pues entonces si no va Ringo pues le llamen otra vez a Jimmy Nicol, ¿no? Un comentario chusco que suelta haciendo referencia a la ocasión que Jimmy Nicol suplió a Ringo debido a que tenía algunos problemas de salud, y bueno, le correspondió a Jimmy Nicol cubrirlo. Otro dato que aparece en este documental es George haciéndole el comentario a Paul McCartney sobre su nuevo look, sobre la famosa barba que se deja en ese tiempo Paul McCartney, y que le pregunta si se la va a dejar, y obviamente George pues le hace el comentario que a él le parece muy bien ese nuevo look que Paul presenta. Indudablemente este documental y obviamente la película ya nos habían dado indicios de algunas canciones que fueron ensayadas y que nunca fueron sacadas a la luz pública.
Esto obviamente por cuestión pues, de espacios, ¿no? Porque desgraciadamente cuando se graba un disco, y esto no es exclusivo de los Beatles, sino que de muchos artistas, cuando tú grabas un disco, indudablemente tienes que hacer selección de canciones y entonces decidir cuáles sí entran y cuáles no entran, cuáles se quedan en el tintero y cuáles realmente sí se van a lanzar. Y esto es algo que también le pasó mucho a los Beatles. Entonces en este documental indudablemente pues vemos canciones que al final de cuentas pues nunca aparecieron en los discos de los Beatles, pero también nos dejan una incógnita, también nos dejan una gran duda, porque indudablemente nos ponemos a pensar qué hubiera pasado o qué hubiera ocurrido si en algún disco de los Beatles, si ellos no se hubieran separado y ellos posteriormente hubieran decidido meter en algún otro disco posterior canciones como Give Some Truth, como All Things Must Pass, como Another Day, no sé, todo este tipo de canciones que posteriormente cada uno como solista decidió meter en su propia discografía, pero que indudablemente ya traían la idea desde que estaban en el grupo, desde que estaban ya en la banda de Beatles, ya traían esa idea de ese tipo de canciones y que a lo mejor hubiera sido muy interesante habérselas escuchado como grupo, pero que ahí se quedaron, ¿no? Y igual hay canciones como Common World, Susie Parker, You Want Again, canciones que pues, al final de cuentas nunca salieron, pero que aquí nos damos cuenta que pues sí fueron ensayadas y que fueron consideradas en su momento para que fueran incluidas en el disco, pero lamentablemente pues por cuestión de espacios o por cuestión de gustos pues no fueron incluidas. Un dato que a mí me llama mucho la atención es el momento en que están grabando I've Got a Feeling, que es una canción que todos sabemos que es de Paul McCartney, bueno, que la canta Paul McCartney, que indudablemente es una canción muy rasgada, muy potente, necesita mucha potencia de voz, y que muchos pensaríamos que a lo mejor John Lennon sin ningún problema la hubiera alcanzado por su timbre de voz que tenía y por el tipo de canciones que venía cantando en el grupo. Pero indudablemente aquí este documental pues nos muestra una parte de John en la cual no puede dar el tono en esta canción. A mí me da a entender eso, que no le alcanza John, y pues es un dato que sí, a mí en lo personal pues sí me brincó ahí, porque realmente digo, pues todos teníamos esa idea de que John era el de las, pues no sé, la voz más rasgada, la voz más potente, el que podía cantar este tipo de canciones, ¿no? Y aquí realmente pues nos damos cuenta que esta canción pues sí, es un tema muy difícil, la verdad es que hay que reconocer que es un tema muy difícil, y que pues ahora nos damos cuenta que pues a John le costaba mucho si es que la hubiese querido cantar. Posteriormente empezamos a ver cosas que sí habíamos visto en la película. Empezamos a ver los problemas que empiezan a surgir a raíz de que ellos empiezan a grabar Don't Let Me Down, Two of Us, las situaciones de que John empieza a llegar tarde a los ensayos. Paul obviamente empieza a hacerle observaciones, comentarios a George Harrison sobre cómo sí, cómo no, qué le gustaba, qué no le gustaba, cosas que le fueron, que empezaron a desesperar a George Harrison y que empezaron a enturbiar ese ambiente dentro de la banda. Algo que me gustó mucho y que me llama mucho la atención es cuando en una de esas llegadas tardes de John Lennon, precisamente pues ya se encuentran Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr esperando precisamente a que llegue John Lennon, y en ese inter empiezan a tocar, están tocando algo y a Paul se le ocurre o se le viene a la mente la canción Get Back. Obviamente con todas estas situaciones que empiezan a ocurrir de las llegadas tarde de John Lennon, la situación de que empieza ya a discutir con George Harrison, obviamente esto le da a entender a Paul McCartney que ahí sí le está haciendo falta esa parte del manager, la función que venía cumpliendo Brian Epstein, porque indudablemente pues Brian tenía ese poder de mando, ese don de mando, y que indudablemente ese don de líder, ¿no? que funcionó muy bien mientras fue el representante del grupo, y Paul McCartney pues indudablemente se los hace ver a los demás.
Un tema en el que yo no había reparado, yo no sé si ustedes ya se habían dado cuenta, era esa parte de cuando tocan el tema de la escenografía para los shows en vivo. Una de las propuestas que les hacen es precisamente montar una escenografía tipo como lo que ya habían hecho en el show de Around the Beatles, con andamios y gente arriba de los andamios, que era algo que ya habíamos visto, o que bueno, que en su momento ya habían hecho los Beatles en sus inicios, en los inicios de su carrera, precisamente en los shows de televisión que ya habían presentado, y que ahora nuevamente surgía esa idea y pues la descartaron porque indudablemente ellos no querían mostrar algo que ya habían hecho. Al desechar esa idea empiezan a proponer otras ideas, y bueno, surge también la idea de tocar en un barco, y bueno, pues también no les pareció, no les gustó. Entonces esa parte también es muy interesante dentro del documental. Algo que ya sabíamos y que indudablemente este documental nos lo reafirma, era ver cómo Paul McCartney pues tomó absolutamente el liderazgo en el grupo. Él generalmente tomaba el mando al decidir que sí, que no, cómo hacerle, cómo quitarle, qué ponerle, y eso es lo que se muestra en esta parte del documental, ¿no? Obviamente nos faltan las dos partes posteriores, pero en esta parte del documental nos muestran a un Paul muy líder, a un Paul tomando la batuta del grupo, y indudablemente la parte final de esta primera parte pues nos muestra a un George Harrison fastidiado por la situación que viene ocurriendo, porque realmente llega un momento en que ya no se halla en la banda y definitivamente él decide retirarse, se sale del estudio, se aparta de la banda. Indudablemente el corte que se hace en este primer episodio es cuando George Harrison se va y nos dejan en la parte en que ellos deciden irlo a buscar, pero lo único que se sabe ahí es que esa reunión en la que se reúnen con él, se reúnen los 4 Beatles otra vez, esto en casa de Ringo, nada más nos dicen que pues, no salen bien las cosas. Pero indudablemente pues, en la segunda parte aclararemos muchos puntos, aclararemos esta parte, qué es lo que ocurrió, y pues, sabremos qué es lo que ocurre con esta reunión. Dejo hasta aquí este video, e indudablemente pues vamos a continuar en las siguientes partes, que se las muestro continuas, porque los 3 videos pues obviamente los voy a subir juntos para tener los 3 enlazados en una lista de reproducción para que los podamos revisar juntos. Así es de que hasta aquí dejamos esta primera parte.